¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Ganó Vélez, ganó el Fortín, señoras y señores, fue por 2-1 ante Independiente en el Estadio José Amalfitani en la previa de lo que será el duelo por los octavos de final, la vuelta de la Copa Libertadores ante Fortaleza después de la igualdad a 0 el pasado martes. Un Vélez que jugó bien al fútbol en gran parte del partido, fue superior a Independiente, hizo más méritos que su rival para quedarse con la victoria y que lo termina sufriendo casi de forma innecesaria, porque Vélez jugó todo el segundo tiempo y los últimos 15 del primero con un futbolista más en el terreno de juego, y se le termina complicando en el momento que Independiente llega al empate, que fue poco lo que terminó el partido en cuanto al tiempo en igualdad, pero bueno, no deja de pasar a sufrir un partido que Independiente no hizo méritos para llegar al empate en ningún momento, mucho menos para pasar a ganarlo o empezar ganándolo, porque cuando el encuentro estaba 11 contra 11, Vélez lo sometió, lo fue a buscar, evitó que juegue, presionó, metía 3, 4, 5 jugadores en campo rival sin tener la tenencia de la pelota y realmente termina provocando en una de estas acciones el error defensivo que deriva en el penal y la expulsión a Kevin Lo Mónaco, lo cual termina acomodando futbolísticamente hablando mejor a Vélez, porque bueno, ya pasas a tener un jugador más en la cancha, más espacios para manejar la pelota, para tomar decisiones, para leer el partido y la circunstancia de otra manera, porque estábamos hablando de un Independiente que en lo que va del semestre no ganó en este campeonato, quedó eliminado de la Copa Argentina y venía de perder ante la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Entonces, había también una necesidad y el hecho de que el partido inicie con un resultado desfavorable para la visita ya te predispone a que empiece a levantarse el nerviosismo, a que el partido se juegue de otra manera y a que futbolísticamente hablando Vélez quede mejor parado. Y así fue, porque las condiciones las termina poniendo el equipo de Guillermo Barros Esqueloto y en el segundo tiempo futbolísticamente Vélez mejoró, porque sometió a Independiente, porque jugadores que quizás no estaban haciendo un buen primer tiempo terminaron mejorando y Vélez se posiciona por encima de Independiente en gran parte del partido. Llega Independiente al empate, producto de una jugada poco fortuita para Aaron Quirós, un resbalón, sigue de largo, se lo lleva puesto a Pablo Galdames y vía VAR termina sancionando Leandro Rey-Hilfer la pena máxima, el tiro desde el punto penal que deriva en la amarilla a Aaron Quirós y en el gol del empate para el equipo de Julio Bacari, que reitero, poco había hecho para llegar a esa situación. Un Independiente que no recuerdo tiros al arco claros, más allá de lo que pueda marcar la estadística, jugadas de peligro de Independiente real, que diga, che, qué tapada de Marchiori, qué llegada, o esta pasó cerca. La verdad que no hubo, y en ese sentido creo que Vélez sigue haciendo bien las cosas de mitad de cancha para atrás a nivel defensivo, en un partido que del mediocampo ideal para este cuerpo técnico no estaban 2 de 3, porque el mediocampo ideal es Baeza, es Bausat y es Aliendro. Y recién a los tres los va a poder tener por primera vez, si así lo decide el técnico, el día martes, porque ya después lo vamos a hablar más en detalle. Tanto Mamana como Agustín Bausat van a entrenar a la par mañana por la mañana cuando Vélez empiece a poner la cabeza ya en el partido ante Fortaleza. Después el segundo tiempo, Vélez con algunos niveles futbolísticos que levantaron, otros que cayeron y que los cambios le proporcionaron una claridad futbolística un poco más grande a este equipo, si bien cambiaba la idea con las características de los jugadores que entraban, pero que no ingresaron mal. Entonces, en ese sentido, Vélez termina parándose bien adentro del terreno de juego y acomodando el partido para donde lo quería llevar. De esa manera llega el penal a Brian Romero, que automáticamente agarra la pelota para la ejecución y lo termina cambiando por gol para así ponerse otra vez en ventaja, ponerse 2-1 arriba en el marcador y que ya el panorama sea otro, ¿no? De un Vélez otra vez arriba en el marcador, con un Vélez otra vez ganando a falta de poco tiempo para el final del partido y que ese delirio por parte de la gente presente en el Amalfitani sea contagioso para bien para los futbolistas de Vélez y para mal y tenga esa repercusión negativa para los futbolistas de Independiente que, bueno, ya se veían venir, ¿no? La preparación ante el partido quizá más importante que va a tener no solo el plantel, sino
el cuerpo técnico para su continuidad y la institución para sus aspiraciones, para lo que queda de este 2025, llegar con una derrota. Nunca es cómodo. Si a Vélez le hubiese pasado a la inversa, pasaría lo mismo, porque ya no tenés Copa Argentina, en el torneo estás lejos, y en el caso de Independiente, Vélez ahora con este resultado está tercero en la tabla pensando en la clasificación. Y bueno, ya quedás parado de otra manera. Por eso el título de la miniatura es La confianza al palo, porque convertiste goles en 2 ocasiones, algo que a Vélez le venía costando, más allá de que hayan sido de penal. A mí esto, en lo que yo quiero llegar, no me mueve la aguja si fueron de penal o no. Sí que tiene obviamente una importancia, pero no me mueve la aguja. Convirtieron los 2 delanteros centro. Convirtió Dylan Godoy, su primera titularidad, su segundo partido con la camiseta de Vélez, y pateó el penal con una categoría, con una tranquilidad para aplaudir para el joven categoría 2006. Y por parte de Brian Romero, cortó la sequía, cortó la racha. ¿Y cuánto venimos hablando de la racha de Brian Romero? Un jugador que históricamente, a lo largo de su carrera, se movió en base a sus rachas. Una vez que le entraba la primera, la segunda entraba más fácil, y ni hablar de la tercera, y la cuarta quizá entraba la primera. Y hoy no se le estaba dando ni el primero. Bueno, el primero llegó en la previa a un partido muy importante. Me dirán, che, el primero, pero venía de convertir, convirtió contra Estudiantes, sí, ya sé, pero digo, en esta racha de sequía para Vélez de casi 500 minutos, y sumo los 30 y pico de hoy, sin convertir goles. 480 y pico me termina quedando la cuenta, si no estoy mal, en los que llegaba Vélez. Pero más de 450 minutos seguro. Que es mucho tiempo. Bueno, corta la sequía Brian Romero, su sequía también. Y yo creo que en la confianza influye muchísimo. Ahora, para mirar ya en el partido que viene, y después, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a terminar con Independiente. En cuanto a los rendimientos. De Marchiori poco se puede hablar, porque realmente es un futbolista que no le han pateado el arco. Tuvo buenas respuestas en lo poco que tuvo. Y después, bueno, el penal se lo convierte. En el penal es 50-50, y si se quiere pasar un porcentaje favorable a uno, normalmente el porcentaje favorable está para el pateador. Así que no, poco tiene que ver. Lagos de menos a más. Bien Lagos. ¿Por qué digo bien? Defensivamente le costó, sí, en el primer tiempo. Pero el cambio que hace Bacari para reacomodar el equipo termina siendo por el jugador que estaba jugando del lado de Lagos, que poco estaba haciendo. ¿Sí? Para mí defensivamente no jugó bien Lagos, el primer tiempo sobre todo, y algunas complicaciones que tuvo cuando quiso salir jugando o en la mitad de la cancha. Ahora, para pasar al ataque, es un delantero más. ¿Sí? Y con un Majer Carrizo que está en un nivel bajísimo, que no se gambetea a nadie, que no pasa al ataque ni tira centros. Bueno, tener un tipo como Lagos atrás, que quizá tenga un poquito más de oficio y que pase bien al ataque, a Vélez ofensivamente le puede sumar, y mucho. ¿Sí? Me gustó el partido de Magallán, correcto, al igual que Aaron Quirós, correcto, más allá del penal, que reitero, fue una jugada poco fortuita, va en base a la interpretación del árbitro. Si vos me preguntás a mí, te digo, se patina y se lo lleva puesto, es penal. Si es en contra de Vélez, estamos todos reclamando que era penal. Y está bien cobrado. Después, sacando esa jugada, bien. No generó peligro Independiente, no generó situaciones de gol, no tuvo complicaciones Vélez en zona defensiva. Así que, en ese sentido, la dupla central, bien, al igual que Elías Gómez. Elías Gómez está cada día mejor. Elías Gómez es un jugador muy importante en este equipo, que juega siempre porque no tiene reemplazo y porque también es muy importante. Así que en ese sentido, también un buen partido de Elías Gómez. Me gustó Aliendro de 5. Creo que se nota que es un jugador muy distinto, que con la pelota en los pies, pelota al piso, le da mucha claridad al juego. Se toma ese tiempo de más para poder ponerle el pensamiento a la construcción de la jugada, algo que a Vélez le sirve, porque
una de las más claras que tuvo Vélez en el primer tiempo, más allá de los goles y de las jugadas que derivaron en los penales. Es un remate de Imanol Machuca que tapa muy bien Rodrigo Rey, con 18, 20 pases que acumula Vélez en la previa, y varios de ellos fueron por parte de Rodrigo Aliendro. Y es muy importante Aliendro en esa columna vertebral, y es un jugador que puede jugar de 5, puede jugar acompañando al 5 como lo viene haciendo con Baeza, y puede jugar algunos metros más adelante como probablemente lo termine haciendo el día martes. Si Guillermo Barros Esqueloto toma la decisión de que continúe adentro del equipo y que no sea él quien sea el que salga para darle su lugar a Agustín Bouzat, si es que también deciden que Bouzat lo ven bien en estas 24, 48 horas, con evolución favorable como para que al empezar entre la mañana a la par pueda ser titular el día martes. Esto lo hablaremos después en la semana. Así que en ese sentido Aliendro es muy importante. Muy buen primer tiempo de Galván, otra vez. En los primeros tiempos responde, en los segundos tiempos se cae. Yo creo que va un poco del acompañamiento de esa mejoría física que está teniendo, de no más de 60 minutos, no más de 55 minutos, porque realmente le cuesta, pero a ver, era un jugador que el semestre pasado estaba para 10 minutos, Tomás Galván. Y ni siquiera 10 minutos pobrísimos. Entonces, que hoy esté para hacer 45 a muy buen ritmo y el inicio del segundo tiempo a la par, es algo, suma y es importante. ¿Por qué? Porque tiene cosas de un jugador que puede hacer cosas interesantes. Desde el movimiento, desde tener buena lectura, quizá después la lectura no acompaña a la ejecución, que eso es algo obviamente a mejorar, pero siempre es importante tener jugadores pensantes adentro del terreno de juego. El ideal es tener futbolistas que les coordine el cuerpo con la mente. No a todos les pasa, pero en algunas situaciones, en algunos destellos, Galván puede hacer eso. Y creo que de a 45 minutos, con rotación, con muchos partidos encima y con esta necesidad a veces de tener que rotar jugadores, es importante, por lo menos para 45 minutos tenerlo. Andrada va camino a ser un gran futbolista. Andrada es muy claro cuando juega, es muy pensante, juega bien al fútbol. Y hoy Vélez tuvo 3 jugadores que le dieron mucho más juego a la mitad de la cancha de Vélez, y creo que eso es importante. Si bien para mí Baeza de este equipo no puede salir nunca, hoy tuvo 3 jugadores de fútbol en el medio campo. ¿Con más categoría que uno que otro? Sí, porque lo de Aliendro es una diferencia abismal con Galván y con Andrada. Y Andrada también está por encima de Galván. Pero bueno, yo creo que van haciendo camino a paso firme para pensar en lo que va a ser esta recta final. Después lo de arriba, Piscini el primer tiempo flojito. Primer tiempo de Piscini fue flojito. Creo que fue el peor del primer tiempo. Pero después ya para los segundos 45 minutos mejoró desde la actitud, desde ese corredor que suele jugar. Y bueno, en esa instancia, y pido disculpas por los ladridos de fondo, en ese sentido creo que le dio muy buena pasaje al ataque, por momentos acompañado bien por Agustín Lagos, que también es un corredor ofensivo y que se podían conectar muy bien para triangular, con el apoyo de Andrada, con el apoyo de Aliendro, mientras estuvo también, creo que fue muy importante. Después Machuca, para mí es un futbolista de mucho peligro, de mucho vértigo, y a Dylan Godoy hay que aplaudirlo porque está haciendo las cosas bien, porque gana de arriba, porque completa y juega bien a la par de sus compañeros, así que en ese sentido creo que le da otra categoría al equipo. Ya pensando en el martes, uno empieza a preparar lo que va a ser ese partido y dice, bueno, Vélez va a salir con lo mejor, obviamente, porque no le queda otra también, porque tiene que salir a ganar el partido, porque es local, porque las condiciones las tiene que poner Vélez. Y bueno, creo que es importante para la confianza decir, hoy Vélez volvió al gol, hoy Vélez volvió a tener a 2 delanteros centros que conviertan, porque Brian Romero va a entrar al partido con el pecho inflado, porque va a ser titular, y porque Dylan Godoy, si el técnico lo necesita, sabe que lo puede poner, sabe que viene de inflarse también y de agarrar confianza, decir, che, jugué, debuté, fui titular al segundo partido, encima convertí en una posibilidad de necesidad de ingresar a una posible tanda de penales. Bueno, listo, lo tenés, puede ingresar.
con confianza. Entonces, en ese sentido, ya pensando en el día martes, creo que es importante este resultado. Un Vélez que va a recuperar jugadores, y esto ya lo engancho con información. A mí me dicen que Mamana tiene grandes chances de ser titular el día martes, que ha evolucionado bien, que su paso a paso fue favorable y que estadísticamente, desde la parte física, lo ven óptimo para poder incorporarse a la par del grupo a partir de mañana, como lo va a hacer por la mañana, y con la chance de ser titular ante Fortaleza. En un principio es importantísimo recuperar al futbolista de mayor jerarquía en este plantel, desde la parte defensiva sobre todo. Vélez recupera a Agustín Bausat. Va a entrenar a la par mañana. Hay que ver cómo lo ven, cómo se lo evalúa. Y lo mismo, si puede entrenar para meterse en el equipo. Ahí ya empiezan los problemas lindos para Guillermo Barros Esqueloto en la mitad de la cancha. Con Baeza, con el buen rendimiento de Andrada, con Aliendro obviamente que tiene muchísima jerarquía, con Bausat, con Galván que está bien, para armar el mediocampo. Uno imagina la vuelta de Jano Gordon, el reingreso de Machuca, la vuelta del reingreso con respecto al partido por Copa, ¿no? Hoy fue titular. La vuelta, obviamente, a la titularidad de Romero y de Máger Carrizo. Entonces, Vélez va a empezar a preparar el partido ante un equipo que está en puestos de descenso, que viene de perder con 8 modificaciones desde el partido con Vélez ante Fluminense por 2-1 y que llega golpeado, tambaleando, pero no deja de ser un partido Copa Libertadores contra un rival brasilero, de local y con la presión correspondiente, y también con un pronóstico climático que desde el campo de juego va a ser un juego muy rápido, valga la redundancia, muy rápido para un equipo que propone ese estilo de juego, como es el caso de Fortaleza, pero también quizá con temperaturas bajas a las que el rival no está acostumbrado. ¿Son detalles? Sí. ¿Las condiciones climáticas y el campo de juego va a afectar a ambos? Sí. Pero bueno, son detalles desde la preparación de la semana, desde la recuperación física y desde la adaptación futbolística de cada persona, de cada jugador, bueno, que hay que tener en cuenta y anotar por lo menos para decir, che, esto nos puede jugar a favor, esto nos puede jugar en contra, a esto hay que tener en cuenta, o, che, campo rápido me conviene tenerlo a este en vez de a este, va a jugar tal en una cancha de este estilo, me conviene que el que lo marque sea este en vez de este. Bueno, son detalles a tener en cuenta, a preparar y a analizar. Es muy importante que Vélez sume de a 3 el día martes. No que sume de a 3, me quedé con el partido de hoy. Que gane el día martes, que consiga la clasificación, pensar en Racing o Peñarol. Por ahora Peñarol, que ganó el partido de ida, pero lo mismo, Racing define el local, Vélez tiene que jugar todavía, entonces es innecesario y realmente al dope pensar en el próximo rival que no sabes si vas a tener. Y un Vélez que, y esto lo voy a contar más adelante, seguramente en la semana lo hablemos, va camino a incorporar a un futbolista. Lo de Lanzini es una posibilidad concreta, me lo confirmaron hoy, pero Vélez va a tener que prepararlo para evitar que pase lo que pasó en Racing con Marcos Rojo. Vélez no puede arreglar directamente con Lanzini y que el jugador rescinda su contrato. ¿Por qué? Porque eso lo habilitaría únicamente para la Copa Libertadores. No le sirve a Vélez. Primero, porque ¿cuántos partidos de Copa Libertadores puedes tener? Por ahora uno solo. ¿Sí? Después van a ser 2 más, si te va bien en este. Y después va partido a partido. ¿Te conviene traer un jugador con el sueldo que gana Manu Lanzini por 2 partidos? No, Vélez no lo va a traer. Así que va a tener que hacer la negociación directa o arreglar en AFA alguna cuestión de ir paso a paso para evitar cualquier complicación. Así que Vélez va a iniciar esa operación.
¿Es el único Manu Lanzini? No, no es el único. Hay otros nombres, hay otras posibilidades que gustan, que interesan, algunas más difíciles que otras. Y hay que tener en cuenta que yo no estoy en condiciones de confirmar la continuidad de acá a fin de año de Maher Carrizo. ¿Sí? Primero lo vas a perder por el Mundial Juvenil. Maher Carrizo va a ir al Mundial Juvenil y en una hipotética clasificación a cuarto de final de la Copa Libertadores, Vélez no lo va a contar para esa serie. ¿Por qué? Porque coinciden las fechas. Número 1. Número 2. Hay cuestiones cercanas a su representación de posibilidades de traer una oferta en el corto plazo. Sea cual sea el motivo, es un jugador al que vos vas a perder. ¿Sí? Bueno, hay que ver si Vélez opta también por reforzarse teniendo en cuenta esa posible baja. Sea solo para la posible ronda de cuartos o por una venta definitiva. Lo otro que después vamos a hablar en la semana y vamos a entrar en mucho más detalle, el tema Thiago Fernández. El miércoles a mí me dicen que va a llegar a su fin, que se le pondrá punto final a la novela. Hoy estuvo nuevamente dentro del vestuario con esa pera arriba de acá estoy yo. Salió del vestuario como si nada y entienden que la idea es evitar generar un conflicto innecesario en la previa a una serie tan importante como era la de la Copa Libertadores. Así que a mí lo que me dicen es que ni bien termine el partido el martes ante Fortaleza y esperan todos con un resultado positivo, se pueda tomar la decisión de que Thiago Fernández sea formalmente apartado del plantel de Vélez. Dicho esto, queda esperar a ver qué pasa el día martes, que estaremos obviamente ahí en el Estadio José Amalfitani para la transmisión de Código Vélez, para toda la cobertura y para la reacción posterior. Así que los invito a que se suscriban, a que dejen su me gusta, a que activen la campana de notificaciones y a que me sigan en las redes sociales que las tienen acá arriba en la pantalla y en la descripción, junto con el mail. Si vos que estás del otro lado te gustaría auspiciar este canal, como hace Gustavo Leguizamón, que es gasista matriculado, que trabaja con la colocación, reparación de termotanques eléctricos, a gas, calefones, estufas y todo lo que tiene que ver con el rubro, es de mi absoluta confianza y se lo súper recomiendo. Si vos que estás del otro lado tenés ganas de colaborar, de darme una mano, de auspiciar este canal, realmente se vienen épocas de mucho movimiento, de viajes. Vélez va a jugar en Rosario la Supercopa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito, en la Casa de Rosario Central. Habrá que viajar para poder hacer la reacción también desde el estadio, para poder estar allá, para poder hacer la cobertura. Y todas esas cosas salen plata. Y si tanto ustedes, que les guste, que acompañan con el contenido, como yo, nos gustaría de manera conjunta poder dedicarle muchísimo tiempo a este canal, bueno, algún sustento económico tiene que haber. Así que si estás del otro lado, tenés la posibilidad de colaborar con una publicidad, con un negocio, un emprendimiento, una marca, brindar su servicio, lo que sea, bueno, en el mail te dejo para que te contactes conmigo y nos pongamos en diálogo directo. Sin mucho más, deja tu me gusta, suscríbete, déjame en los comentarios qué te pareció el partido, esta victoria de Vélez y nos reencontramos en el próximo video.